Parece una cuestión así muy común para nosotros, sin embargo, mentalmente, intelectualmente, sí, es un ejercicio muy complicado que sí, hacemos cuando cambiamos de un código a otro. sí, Y yo sí, suelo poner así un ejemplo tan sencillo, y si yo puedo estar hablando contigo y te mate con Julio Baer, ya sí, puedo, y me doy la vuelta que le digo, tráeme una poco ese papel que está sobre la sí, mesa. así mismo, sí, Apenas llegué, déjate bueno, para Guaribe. sí, Y no, no, el otro papel, el que está allí en la sí, carpeta. Bueno, ese ejercicio que a nosotros nos sale de una manera fácil, claro, cualquiera va a decir esto que es una cosa extraordinariamente simple, sin embargo, cuesta mucho a una persona que es monolingüe. En el caso de sí, nosotros, somos bilingües inclusive de una manera tan natural que ni siquiera tuvimos que ir a una escuela o un colegio para aprender a hablar. sí, ¿Ya? De la calle, de la casa, con los amigos, con los vecinos, en la escuela, en el colegio, en los medios de comunicación, comunicación, sí, claro. sí, Entonces se volvió una cosa normal, normal, sí, como te digo, así, más allá inclusive de esa actitud muchas veces celosa de tratar de cuidar la forma y que hablar correctamente el castellano y el guaraní, sin embargo, siempre se entremezclan y sí, tenemos la posibilidad, vos y yo acá, en algún momento vas a hacer un discurso totalmente en castellano, un buen castellano. Yo puedo hacerte todo el discurso en guaraní, un buen guaraní, sí, sin sí, sí, mezcla. Pero independientemente de eso, la gente nos va a entiendo, escuchar y nos va a entender en cualquiera de los dos, y sí, mezclando inclusive. sí, Porque ese es un trabajo otra vez más complicado. ¿Cómo haces mentalmente para ordenar todo eso y que la mente es tan rápida, ¿verdad? sí, Juntamos lo que llamamos los fonemas, las vocales, sí, juntamos sí, con las consonantes, armamos sílabas, palabras, pero fracciones de segundo lo ya es mucho, ¿verdad? Centésimas, milésimas, ¿verdad? Entre ellas ya, pues. Y vamos construyendo y otra vez hacerlo en forma mezclada. Yo siempre suelo recordar un ñenga, sí, sí, el ñenga, que es tan común entre nosotros, que dice de arriero recoreí lápiz de color monotí. sí, ¿Verdad? Es una perfecta mezcla que solamente nosotros entendemos, sí, ¿verdad? sí, sí, De es ah, castellano, arriero arriba, guaraní, sí, recoreí es guaraní, guaraní, lápiz de la color color castellano y castellano, monotí guaraní. monotí ¿Verdad? guaraní, Y solamente entendemos nosotros, sí, ¿verdad? Yo le pongo y hasta el sabor, ¿verdad? claro, Que sí, es lo que genera la gracia, la risa de la gente, sí, se entiende mezclando los dos. sí.